Cuando el mejor ciclista del mundo habla, el silencio se impone. Y cuando ese ciclista se llama Tadej Pogačar, cada palabra adquiere el peso de la historia. Tras cruzar la meta de la Trevali-Varesine 2025 en solitario, con el gesto sereno de quien vuelve a demostrar que la cima sigue teniendo dueño, el esloveno no habló de su triunfo, ni de su forma, ni de su dominio. Habló de otro, de un joven mexicano de apenas 21 años que corre con la mirada limpia y la mente afilada. Isaac fue clave, absolutamente decisivo, dijo sin dudar. Y el público entendió que esas palabras no eran cortesía, eran reconocimiento. Pogačar, el hombre que ha redefinido la era moderna del ciclismo, llenó de elogios a Isaac del Toro, el nuevo prodigio del UAE Emirates XRG. Tiene inteligencia, fuerza y humildad. A veces olvido lo joven que es porque corre como un veterano, añadió ante la prensa con una sonrisa sincera. Las cámaras, los micrófonos, todos giraron hacia él, pero Pogačar desvió la atención. Sin Isaac, esta victoria no habría sido igual. Lo dijo con convicción, con ese tono que mezcla gratitud y admiración. En un deporte donde las jerarquías son claras, ver al campeón mundial rendirse ante el talento de un compañero dice más que cualquier resultado. Durante la carrera, ambos habían compartido algo que no se entrena: confianza. Pogačar lo sintió desde el primer momento, en cada relevo, en cada mirada breve, antes de atacar. Sabía que detrás tenía a un corredor que entiende el juego, que no solo pedalea, sino que lee la carrera con precisión quirúrgica. Y lo demostró. Isaac fue su sombra y su escudo, su guardián invisible. Lo que hace Isaac es especial, concluyó el esloveno, dejando una frase que resonó en todo el pelotón. El campeón más dominante del planeta señalaba con naturalidad al futuro. En ese instante, la victoria perdió protagonismo y nació otra historia, la del respeto entre dos generaciones que se encuentran en el punto exacto donde el relevo empieza a tomar forma. Pogačar, el ciclista total, se quitaba la corona por un segundo para reconocer al joven que algún día podría heredársela. Ese gesto de Pogačar, más que un elogio, parecía una señal, una declaración de que algo estaba cambiando dentro del UAE Emirates XRG, porque cuando el mejor ciclista del mundo mira hacia un compañero y lo llama clave, el equipo escucha, y el equipo, que no da pasos sin pensar en el futuro, ya ha tomado una decisión. Isaac del Toro será una pieza central en los años que vienen. Su contrato, que ahora se extiende hasta 2030 y quieren renovarlo ya por más años, lo dice todo. En el lenguaje silencioso del ciclismo, eso equivale a una promesa de continuidad, de herencia, de confianza absoluta. En un deporte donde las estrellas brillan y se apagan rápido, el UAE ha apostado por el fuego que todavía está creciendo. Isaac no solo es un gregario de lujo, es el relevo natural de una era. Pogačar lo sabe, el equipo también. Lo ven en su madurez, en su capacidad para mantener la calma cuando la carrera se descompone, en esa manera de adaptarse a la presión sin perder naturalidad. Tiene algo especial, algo que no se puede enseñar, repite Pogačar cada vez que se le pregunta, y esas palabras, viniendo de quien viene, no son cualquier cosa. Los técnicos del UAE confirman lo evidente, quieren construir el futuro con él, no por impulso, sino por convicción. Del Toro es diferente, no busca protagonismo, pero cada vez que pedalea, todos lo notan. Tiene esa elegancia que no necesita gritar, esa fuerza que no necesita demostrar. El propio Pogačar lo mira y ve reflejado algo de sí mismo. El hambre, la disciplina, la calma antes del ataque. Isaac puede llegar muy lejos, afirmó el esloveno. Y cuando yo ya no tenga las piernas de hoy, sé que el equipo estará en buenas manos. En ese comentario, casi casual, se escondía una verdad mayor. El tiempo pasa, incluso para los más grandes, y Pogačar parece haber encontrado a su heredero. En Lombardía no solo ganó el mejor del mundo, también nació la nueva era del ciclismo latino. Isaac del Toro, con su juventud y su temple, no es solo el futuro del UAE, es el futuro del ciclismo, y el campeón del presente ya lo sabe. Horas antes de aquellas declaraciones, la historia se escribía sobre el asfalto lombardo. La Trevali-Varesine 2025 amanecía con un cielo gris y un aire de expectación casi eléctrica. Pogačar ajustaba el casco, con esa calma tensa de quien ya conoce el guión: dominar, controlar, rematar. Pero esta vez algo era distinto. A su lado estaba Isaac del Toro, el joven mexicano que en silencio se había ganado la confianza del campeón. Desde la primera ascensión, el UAE Emirates XRG impuso su sello. El pelotón se estiraba, los rivales sufrían para mantener la rueda y Pogačar apenas movía un músculo. Su pedaleo era tan fluido que parecía un reloj.
Del Toro, unos metros detrás, cumplía su papel con una precisión quirúrgica: neutralizar ataques, cerrar huecos, proteger la posición del líder. No hacía falta hablar, bastaba una mirada, la sincronía era total. En el paso por Montello, cuando el ritmo se volvió insoportable, Pogačar bajó un piñón y se lanzó. La multitud rugió, el pelotón se rompió y Del Toro lo escoltó con la serenidad de un veterano. Isaac, es ahora, se escuchó en la radio, y fue entonces cuando todo encajó. El mexicano se vació marcando el paso, abriendo el espacio para que Pogačar hiciera lo que mejor sabe hacer: destruir el reloj, desafiar la lógica. El esloveno atacó en el descenso, ese terreno donde la mayoría teme y él vuela. En cuestión de segundos, la diferencia era de medio minuto. Detrás, los rivales se miraban sin saber a quién perseguir, si al campeón que se escapaba o al joven que bloqueaba cada intento con autoridad. Del Toro lo cubría todo, con esa mezcla de fuerza y elegancia que lo distingue. Cuando Pogačar cruzó la meta con los brazos en alto, el público entendió que acababa de presenciar otro acto de dominio absoluto, pero lo que no vieron fue el trabajo invisible que lo hizo posible. Pogačar sí lo sabía. Por eso, cuando habló después, no habló de sí mismo. Aquella victoria, su número 107 como profesional, no era solo otra en su lista, era la confirmación de que el ciclismo moderno ya tenía a su futuro en marcha y que el mejor del mundo no solo gana, también enseña. Nada en el UAE Emirates XRG sucede por casualidad. La victoria de Pogačar en la Trevali Varesine fue una obra maestra diseñada al milímetro, una coreografía perfecta entre la experiencia del campeón y la energía del joven que lo escoltaba. Desde el coche de equipo, los directores habían trazado un plan claro: resistir las ofensivas tempranas, guardar fuerzas hasta el último giro y lanzar el ataque definitivo cuando el resto comenzara a desfallecer. Pogačar conocía ese guión de memoria, pero la diferencia estaba en cómo lo ejecutaría junto a Isaac Del Toro. La carrera se dividió en fases. En la primera, el mexicano fue la llave que cerraba cada intento de fuga. Su lectura de carrera sorprendió incluso a los veteranos del pelotón. Sabía cuándo dejar ir y cuándo apretar. En la segunda parte, cuando el terreno se empinó, Pogačar asumió el control, pero Isaac permaneció a su rueda, manteniendo un ritmo de desgaste que eliminaba rivales sin necesidad de ataques explosivos. Era una tortura silenciosa. El resto de equipos intentaba reorganizarse, pero el UAE imponía un pulso constante, como una serpiente que se enrosca sin soltar a su presa. A 30 kilómetros de meta, el momento llegó. Pogačar giró ligeramente el cuello, una mirada fugaz hacia Del Toro, y el mensaje fue claro. Isaac se levantó del sillín, imprimió fuerza y abrió la grieta que necesitaba su líder. En ese instante, la estrategia se transformó en ejecución pura. Pogačar atacó en un descenso técnico, una jugada que solo él se atreve a intentar. Mientras tanto, Del Toro bloqueaba los relevos, marcando el ritmo de los perseguidores con una autoridad que parecía impropia de su edad. Fue el golpe perfecto: precisión, valentía y confianza absoluta entre dos ciclistas que se entienden sin palabras. Cuando el esloveno cruzó la meta, el equipo celebró con euforia, pero dentro del coche se sabía que aquel triunfo llevaba dos nombres. Pogačar fue el brazo que golpeó, pero Del Toro fue la mente que sostuvo la estructura. En ese equilibrio, en esa sincronía de fuerza y estrategia, el UAE volvió a demostrar por qué sigue siendo el equipo más dominante del mundo. Y dentro de esa maquinaria, un joven mexicano acababa de ascender un peldaño más en el camino hacia la grandeza. En el UAE Emirates XRG, las victorias no solo se celebran, se proyectan, porque mientras el mundo aplaudía otro triunfo de Pogačar, dentro del equipo ya se hablaba de lo que viene. Y en ese futuro, un nombre resuena con fuerza: a Isaac Del Toro. Con apenas 21 años, el mexicano ha logrado lo que pocos consiguen en toda una carrera: ganarse la confianza total del mejor equipo del mundo. Su contrato, extendido hasta 2030, no es solo un documento, es una declaración de fe: un año más que Pogačar. Un detalle que lo cambia todo. Significa que cuando el campeón esloveno decida bajar el ritmo, el relevo ya estará listo, forjado en las mismas carreteras, bajo los mismos colores y la misma filosofía. Pogačar lo sabe y sonríe cada vez que se le menciona. Isaac es el futuro, repite con convicción. No lo dice por compromiso, lo dice porque lo ha visto, lo ha sentido en carrera, en los entrenamientos, en la manera en que el joven mexicano interpreta el ciclismo. Tiene esa mezcla de talento y serenidad que distingue a los grandes, esa frialdad en los momentos decisivos que no se aprende, se nace con ella.
Los directores del UAE lo describen como un diamante que ya brilla y que solo necesita tiempo para pulirse. En un pelotón cada vez más joven y feroz, Isaac representa el equilibrio, fuerza, inteligencia y una humildad que inspira. Latinoamérica observa, consciente de que el próximo gran referente del continente ya pedalea entre los gigantes. Y Pogačar, que algún día dejará de ser el imbatible, ha encontrado en él no solo un escudero, sino un sucesor. Es un placer correr a su lado, dijo el esloveno, porque cuando uno tiene a alguien así detrás, corre con más libertad. Esa frase resume lo que el UAE ha construido, una generación que no teme al futuro, sino que lo abraza. El presente pertenece a Pogačar, pero el horizonte lleva nombre mexicano. En cada pedalada de Isaac del Toro hay un eco de lo que está por venir, una promesa silenciosa de que la grandeza no termina, solo cambia de rostro. Y en ese relevo perfecto, el ciclismo encuentra su continuidad.